¿Por qué a la gente mayor se les dificulta aprender sobre la tecnología? Si bien con el pasar de los años la humanidad ha evolucionado mucho, con la ayuda de Maxwell, Pascal, Newton, Tesla, Einstein, Edison, Da Vinci, Aristóteles, Stephen Hawking, Galileo Galilei, Charles Darwin, Pitágoras, Sócrates, entre muchos otros, pero no a todos nos trajo un beneficio. Todo se remonta a los años en que empezaron a existir las computadoras. Las computadoras fueron un gran avance, pero lamentablemente los adultos, por lo general mayores de 40 años, pero no todos, batallan para aprender a usar computadoras. Esto se debe a que a ellos en aquellos tiempos no se les enseñaron a usar una computadora. Y a algunos sí, pero ellos aprendieron lo básico en aquel tiempo, que era el CMD, cuando inició Windows. Y es normal, cada quien aprende a su ritmo. Pero yo personalmente, y sé que varios jóvenes han notado que la gente mayor no sabe ni usar un simple ratón. Pero les digo, esto no se debe tanto a ellos, pero sí existen veces en que la gente mayor no quiere aprender porque para ellos les es difícil aprender a usar una computadora. Para nosotros cuando éramos niños era como simple curiosidad tratar de aprender cómo funcionaba una computadora. Yo, por ejemplo, empecé a usar una computadora porque vi cómo mi hermano mayor jugaba videojuegos, por lo que la empecé a usar a los 7 años. A los 7 años y medio ya sabía que era el control alt suprimir, pero no por eso diga que sea un genio ni nada de eso. Pero sí ya tenía nociones muy básicas de una computadora, cómo usar el software de una computadora básica. Bueno, volviendo a la gente mayor, quizás es por un proceso en el que ellos no pueden adaptarse a usar una computadora por el cambio de los tiempos. Otras veces es porque ellos no las necesitaron, o bien puede ser, ya si nos vamos más a fondo, por un problema neuronal, ya que se tiene un estudio que se realizó en el que las personas con vejez se les deterioran las neuronas y entonces batallan, específicamente las neuronas de aprendizaje, y batallan para aprender. Lo que cambió todo fue cuando se creó el internet, que fue como un boom muy exitoso, ya que fue cuando se crearon miles de páginas web, videos, wikis, blogs, etcétera, 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 que nos hicieron estar más informados, ya que el internet sustituyó a la radio, la televisión y el teléfono. Un poco, pero solo un poco, porque aún siguen siendo usados y quién sabe si dejarán de existir en el futuro. Entonces la gente mayor tuvo que pasar por el teléfono de Alexander Graham Bell en 1876 e inventado por Meucci, o como se diga, en 1871. La radio, patentada por Tesla en los 1900, y pasando al final por la televisión en 1925. Ojo que las fechas pueden estar mal, pero el orden está bien. Además, se han comprobado que los niños aprenden más rápido que la gente mayor con vejez, pero no es como para discriminarlos, sino tenerles paciencia para ayudarlos a aprender y entender cosas que para ellos son nuevas y que algunos jamás han usado. Los niños en sí como tal tienen una curiosidad por cualquier cosa, y además ellos tienen una gran energía que, bueno, la verdad se dice que los niños aprenden más rápido que los adultos desde hace mucho tiempo, ya que, por ejemplo, un niño puede aprender más rápido un idioma más rápido que un adulto. Un adulto lo aprende con más lentitud que un niño. Y debido a esa curiosidad y tanta energía que tienen, les ayuda mucho a aprender. También se ha hecho estudios haciendo énfasis en estos aprendizajes, pero no diga que los viejos no pueden aprender, o los viejitos.
Otro ejemplo claro es que he notado con experiencia propia que muchas personas mayores de 40 años no saben usar un celular, que para nosotros los que nacimos con la tecnología, actualmente yo tengo 26 años, es difícil para ellos. Viéndolo como un punto de vista como programador, puede resultar lógico debido a los cambios constantes en las interfaces de usuario, y viéndolo desde un punto de vista electrónico, la gente mayor no se puede acostumbrar debido a los cambios y avances constantes de la tecnología. Es decir, para ellos les es difícil saber qué es un procesador Kirin o High Silicon, o saber qué es la arquitectura ARM o cuál es la arquitectura de una computadora. Y bueno, ya sin más me despido. Ya saben, denle like, compartan el video, suscríbanse y prendan la campanita para que YouTube les avise de mis videos. Adiós.